Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Así que le pido que abra su Biblia en la carta que escribió Judas. Alguien dice, el Judas bueno, no el Judas malo, porque el Judas malo no escribió nada bueno. Entonces hay un Judas en la Biblia que era un Judas bueno. Y hay un Judas en la Biblia que es el Judas malo que traicionó al Señor. Así que no hay que confundirlos. Pero otro día hablamos acerca de la identidad. Esta noche nos vamos a enfocar en una frase que se encuentra en el versículo 3 de esa carta que escribió Judas. Y esa frase prácticamente establece el tema de la meditación de esta noche y es contender ardientemente por la fe. Y el apóstol escribió lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta frase me llama la atención, hermano, porque es como que el apóstol supiera que es necesario estar preparados a través del conocimiento de la verdad bíblica para poder presentar defensa, sabiendo que van a haber ataques, sabiendo que va a haber confusión y sobre todo sabiendo que lo que usted conoce determina lo que usted cree. Y lo que usted cree determina lo que usted hace. Y lo que usted hace determina cómo va a ser su vida y su destino. Entonces el conocer la sana doctrina es sumamente importante. Porque si usted tiene el conocimiento correcto de la Biblia, su fe va a ser correcta. Y su vida va a ser correcta. Y los resultados van a ser correctos. Pero si usted es engañado, desviado o apliquémoslo a otras personas, si la gente no conoce el verdadero evangelio, si la gente conoce un evangelio diluido, mezclado, entonces su fe no va a ser la fe correcta, como sucedió por ejemplo con los creyentes en Galacia. Los creyentes en Galacia habían creído en Cristo, habían entendido que hay perdón de pecados por la fe en el sacrificio de Cristo, habían entendido la justificación como un regalo de parte de Dios, habían entendido sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre los dones, milagros y maravillas, pero luego llegaron unos judíos y estos comenzaron a enseñarles de que estaba bien que ellos creyeran en Jesús y que abrazaran el perdón de pecados y la salvación y que estaba bien que ellos se movieran con el entendimiento de que habían diversos repartimientos de los dones espirituales y manifestaciones del Espíritu Santo, pero que ellos tenían que agregar a su fe las prácticas de la ley. Y entonces Pablo tiene que escribirles, y eso es lo que está escrito en el libro de los Gálatas, o carta a los Gálatas, que quién los ha fascinado, que quién los ha engañado, porque ellos ya habían creído en Cristo, pero ahora están cayendo en un legalismo, porque se dio una mezcla. Ellos habían caminado en la gracia, habían caminado en la fe, habían puesto su confianza en el Señor, pero de repente están comenzando a guardar el día sábado, están comenzando a hacer los sacrificios y están predicando, creyendo e impulsando a otros a que se circunciden. Cosas que eran prácticas de la ley. Y entonces Pablo tiene que enseñarles, miren, les dice, ustedes se han desligado de Cristo, de la fe, se han caído, les dice. De ahí viene esa famosa frase, ¿verdad? Está caído el hermano. Cuando alguien se aparta de la fe, cuando alguien cae en el pecado, cuando alguien se aleja del Señor, de ahí viene, está caído. Y algunos bien honestamente, es que ando caído, dicen, ¿verdad? Usted nunca va a decir eso, oye, cuando se caiga, levántese. Amén, hermano. Ahora bien, entonces estoy estableciendo que Judas reconoce la importancia de que el creyente esté entrenado, de que el creyente tenga convicciones y de que el creyente esté preparado para compartir su fe. Pero más allá todavía de compartir la fe, que sería el evangelismo, el discipulado, la enseñanza, la predicación, él ocupa una frase aquí: combatir ardientemente
Mire, ¿qué idea se le forma en la mente a usted cuando oye esa frase? Combatir ardientemente. A mí la idea que se me forma es de contrincantes, de luchadores, de boxeadores, y que están dándose con todo. Combatir ardientemente significa luchar de una manera esforzada, significa una entrega, significa estar con pasión, dispuestos al sacrificio. Y esto trasladado al plano espiritual tiene que traer este entendimiento a la mente de cada uno de los que estamos presentes aquí esta noche. Habrán ocasiones en nuestra vida en que vamos a tener que contender por causa de la fe que hemos recibido. Y eso de contender va a significar argumentar, discutir. Por un lado, la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Entonces usted no tiene que ser contencioso, pero tiene que saber contender. O sea, tiene que saber argumentar, tiene que saber defender su fe, tiene que saber establecer, bueno, comencemos más atrás, ¿y cuál es su fe, pues? Tiene que establecer claramente cuáles son sus convicciones. Un ejemplo, alguien aparece por ahí con la idea, con la enseñanza de que cuando una persona se muere, desaparece, se desintegra, el espíritu vuelve a Dios y la persona desaparece. Usted tiene que ser capaz de probar con la palabra que cuando alguien se muere, su espíritu y su alma entran al plano espiritual y que esa persona sigue viviendo en ese ambiente espiritual, ya sea en la presencia de Cristo, como Pablo lo dijo, o apartados y separados de Dios, esperando el día del juicio final o esperando la resurrección de entre los muertos. Pero usted tiene que aprender a defender su fe, a contender ardientemente. Y esto nos habla acerca de la necesidad, hermanos, de estar preparados. Así que quiero comenzar esta noche tratando de sacudirle un poco. Y quiero tratar de hacerlo con esta pregunta: ¿qué tan preparado está usted para contender por su fe? Porque al final muchas veces actuamos de una manera como muy respetuosa y decimos, la verdad es que cada quien, ¿verdad? Cada loco con su tema, cada quien ahí vea lo que cree y cada cabeza es un mundo y hay que respetar para que nos respeten. Y entonces evadimos la responsabilidad de poder compartir con otros la verdad del Evangelio. Cristo viene, hermanos. Es una verdad que usted tiene que aprender a presentar. Cristo murió por nuestros pecados. No hay otra razón, no hay otra explicación. Usted tiene que aprender a contender sobre eso. Las obras no nos van a hacer salvos. No, es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene que aprender a contender por la fe que usted ha recibido, lo cual significa defenderla, argumentarla, llevar a otros al conocimiento de la verdad, saber sacar a otros del error a través de la exposición sabia y correcta de la palabra de Dios. Pero para que usted pueda contender ardientemente por la fe, usted tiene que saber cuál es su fe. Y en ese sentido yo quiero retarlo. Creo que en algún par de ocasiones lo he hecho. Procure hacer una lista de declaraciones que resumen lo que usted cree. Procure hacer una lista de lo que podrían ser sus confesiones personales o sus convicciones con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la sana doctrina. Y luego establezca con el fundamento en la palabra de Dios esa enseñanza firmemente en su corazón, en su mente, y esté listo para poder compartirlo con otras personas. Mire, vivimos en un ambiente de gran confusión. Afortunadamente Dios sigue obrando por el Espíritu Santo y Dios sigue trayendo revelación de la palabra, de su voluntad, y Dios es hallado por los que le buscan de veras. Dios se revela a aquellos que se acercan a Él. Dice la palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que hay una revelación. Jesús le dijo a los apóstoles de que a ellos les era dado conocer los misterios del reino. ¿Me está oyendo? Pero a las demás personas no. Ellos sí, porque habían pagado el precio. Dios sigue obrando, Dios sigue revelándose.
Dios quiere manifestar su voluntad, su poder. Y el conocimiento doctrinal es sumamente importante, hermano. Yo quisiera que esta noche usted salga de aquí con este entendimiento. La sana doctrina es importante, porque la sana doctrina determina una fe sana. Y la fe correcta va a establecer una vida correcta y los beneficios y la voluntad de Dios cumpliéndose en su vida. Hay muchas maneras de desviarse, pero el camino de la salvación sigue siendo estrecho. Y dentro del evangelio, dentro de las iglesias, dentro de la red de ministerios cristianos, hay un montón de divisiones doctrinales, hay un montón de prácticas, hay un montón de ideas, algunas bien locas, bien absurdas, otras parecen bíblicas y otras pues es bien difícil poder detectar que están fuera de lugar, y por eso el creyente tiene que estar como despierto para poder caminar en la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que, por ejemplo, compara a Cristo con Buda, con Hare Krishna. No, Jesús no puede ser comparado con nadie, porque Él no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es la manifestación de Dios en la carne. Y Él no puede ser comparado con nadie. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero usted tiene que aprender a contender por esa fe. Cuando alguien le salga ahí, ¿verdad? No, es que Jesús fue un iluminado, más así como Buda. ¿Qué Buda iluminado ni qué nada? Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Cordero que murió para perdonar nuestros pecados. Pero usted tiene que saber defender, tiene que saber argumentar, tiene que saber contender ardientemente por la fe. Le dije, bendito sea Dios, que es quien edifica la iglesia. Y en medio de un ambiente de confusión Él sigue obrando. Me gozo, por ejemplo, de compartirles que recientemente me doy cuenta que el hermano Benny Hinn se ha arrepentido. Se arrepintió de estar predicando la doctrina de la prosperidad. Nosotros enseñamos sobre la prosperidad. Hay una prosperidad bíblica, pero nosotros también enseñamos desde hace años que hay un extremo de la prosperidad que pone énfasis en el dinero, que hace que la gente se haga codiciosa y que piensen que el dinero es una evidencia de que Dios está respaldando, que el dinero es la evidencia de que esa persona ha agradado a Dios, y hay un interés pero desmedido por el dinero. Y si usted lo busca, usted va a encontrar la confesión de él, y él dice: estaba engañado, predicando lo que mis amigos enseñaban, pero ahora he entendido que he cometido errores grandes al predicar esa doctrina. Me alegra poder compartir también, probablemente algunos acaban a recordar, que desde este mismo lugar yo cité a Luis Palau. Luis Palau dijo que cuando el Papa Francisco había quedado como el Papa que está en turno, ya que Luis Palau es argentino y también el Papa Francisco, pues Luis Palau estaba muy feliz de tener a un compatriota en una posición tan elevada. Y él grabó un video. Y él le pide a la iglesia evangélica que oremos por el Papa, porque él es un hombre de Dios, que conoce la palabra, que la lee todos los días. Y habló más cosas acerca del Papa, como endosándolo y diciendo que nosotros teníamos que orar por él. Yo no sé cuántos recuerdan que yo cité eso y les dije: puede ser muy Luis Palau, pero está equivocado. En estos días ya se arrepintió el hombre y dice que se le pasó la mano, que él estaba emocionado porque pues él conocía a Francisco, pero que en realidad él tal vez en sus comentarios no midió y no habló con exactitud, porque él tenía ciertas esperanzas de que él llegara a convertirse en un Martín Lutero moderno, como aquel monje católico que trajo una renovación a la iglesia. Pero eso no fue lo que dijo cuando él dijo que oráramos por él, porque es un hombre de Dios. Ahora él, gracias a Dios, que ha sido sensible, humilde y se arrepiente y dice: se me pasó la mano, dice. Dije cosas que no tenía que decir. Ahora, ocupo estos dos ejemplos, hermanos, nada más como una muestra, para que usted entienda. El domingo hablábamos acerca de no descuidar una salvación tan grande. Esta noche lo conectamos con esta frase: combatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No hay otra fe, no hay otro evangelio.
Jesús no necesitaba al ángel Moroni ni el libro de Mormón para enderezar el evangelio. Que alguien dé gloria a Dios esta noche, hermano. Jesús no necesitaba una segunda revelación. No se necesita añadir nada. La fe fue dada una vez a los santos. Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y Él volverá por la iglesia. Pero usted tiene que estar convencido, tiene que tener convicciones en la palabra. Convicciones que lo lleven a la experiencia y luego esas experiencias que lo afirmen y que hagan que usted no se mueva, hermano. Judas reconoce que aún desde el primer siglo habían situaciones, circunstancias difíciles que los creyentes habrían de enfrentar, y por eso él da esa exhortación. Él lo llama exhortación. Judas dice: me ha sido necesario escribirles exhortándoles. Para mí ha sido necesario predicarles exhortándolos que combatan ardientemente por la fe. Pero para que usted combata ardientemente por la fe, tiene que ir un paso más atrás. Tiene que afirmarse en su fe. Porque si usted no está firme en la fe, usted no va a tener palabras. Usted no va a tener argumentos. Si usted no conoce las Escrituras, usted no va a poder debatir. La Biblia dice que el apóstol Pablo discutía todos los días de reposo en las sinagogas. Y les demostraba por medio de la Biblia, de las Escrituras, que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo. Así que Pablo andaba discutiendo y probando que Jesús era el Mesías, del cual hablaba Isaías, del cual hablaba Jeremías, del cual hablaba en Deuteronomio. Él les demostraba que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Él sabía cómo defender, él sabía cómo argumentar. Ahora vemos a Judas diciendo que es necesario combatir por la fe una vez dada a los santos. ¿Para qué? Para poder establecer la verdad que pueda causar que otros sean salvos y que alcancen la gracia de Dios. Pero también es necesario que usted tenga la capacidad de contender ardientemente por la fe, para que usted mismo no se mueva de la fe en la cual usted ha sido plantado. No es una fe basada en lo que un hombre enseña, sino basada en el sacrificio de Cristo. No una fe basada en dogmas de una denominación, sino basada en la revelación de la palabra de Dios. No basada en tradiciones y en cosas que no pueden ser sustentadas bíblicamente, sino en la Escritura confirmada por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Así que hay que aprender a contender, hermano. Recuerdo yo una ocasión cuando llegaron unos testigos de Jehová a mi casa. Yo estaba lavando el carro y me llegaron a interrumpir, hermano. Y entonces ahí llegan con la idea, ¿verdad?, que venimos a compartir la palabra de Dios. Y le digo yo: fíjese que estoy ocupado, le digo yo. Pero es que mire, esto es importante. Y le digo yo: es que el problema es que si me detengo de hacer lo que estoy haciendo y hablamos, se van a enojar. Y no, ¿cómo va a creer? Me dijeron que nos vamos a enojar. Se van a enojar, les dije. ¿Y por qué cree que nos vamos a enojar? Me dijeron los dos testigos. Porque yo no voy a recibir lo que ustedes me vienen a enseñar, porque sus doctrinas son erróneas. ¿Y por qué dice eso? Me dijo. Porque ustedes no han nacido de nuevo, y Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y me lo llevé por ahí con argumentos por la palabra, y ellos todavía, si bien valientes, no sabían con quién se estaban metiendo, ¿verdad? Bien valientes. No, pero no nos vamos a enojar, me dijeron. Platiquemos. Me buscaron, me hallaron, hermano. Y entonces dejé de lavar el carro, comencé a platicar con ellos, les comencé a hablar acerca del Espíritu Santo, que es algo que ellos dicen que es la fuerza de Dios. Les comencé a hablar acerca de milagros, de sanidades. Les hablé de experiencias en las que Dios ha obrado en mi vida y a través de mi vida. Les comencé a hablar de la palabra, las Escrituras, y se quedaron que ya no hallaban qué decir, mudos. Pero es que tal cosa. No, pero es que la Biblia dice tal otra. Pero es que aquí, pero es que este texto aclara esto. Al final se fueron enojados. Y yo les dije que se iban a enojar, les dije yo. Usted tiene que estar, hermano, lleno de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo aconseja. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. El apóstol Pablo da ese consejo.
Cuando la palabra mora en abundancia en usted, sus convicciones van a ser firmes. A usted no lo van a mover de ahí. Y usted va a poder compartir con otras personas. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben la parte del testimonio cuando mi pastor, un hondureño, me dijo: te han engañado, el bautismo con el Espíritu Santo es una mentira. Y yo me acordé que mi papá me había dicho lo mismo cuando acepté a Cristo: hijo, lo han engañado, eso es una mentira. Y yo conecté la actitud de mi papá con la actitud de este padre espiritual, diciéndome que me habían engañado. Pero yo ya había experimentado el perdón de mis pecados. Yo ya había experimentado el amor de Cristo en mi espíritu. Yo ya sabía lo que era ser salvo. Así que mi papá no me movió. Y luego yo había experimentado la presencia de Dios con el bautismo del Espíritu Santo. Así que este padre espiritual no me movió. Y yo salí de su oficina diciéndole: pastor, usted no me puede quitar una experiencia. Cuando usted ha sido sanado en el nombre de Jesús, ningún médico ni nadie le puede venir a usted a decir que no fue un milagro. Porque usted sabe lo que usted hizo para recibir ese milagro. Usted sabe cuál fue la secuencia y en qué condición usted estaba cuando eso sucedió. Cuando sus convicciones lo llevan a las experiencias, hermano, y están respaldadas por la palabra de Dios, usted se vuelve un gigante que nadie puede mover. Y son los gigantes los que pueden combatir ardientemente por la fe. Los pitufos no pueden. Los pitufos solo saben cantar. Y nada más aparece Gargamel y salen huyendo. Para el que tenga entendimiento. Judas entonces entiende que hay un ambiente de confusión espiritual y nosotros debemos de saberlo. El diablo sabe que si engaña a algunos, que si los desvía a algunos, lo que va a lograr es llevarlos hacia la condenación. Y por eso es tan importante la sana doctrina. Pero es importante que usted tenga un anhelo por la palabra, hambre por la palabra, un interés por conocer la palabra, un interés por crecer en el conocimiento de la palabra, que lo haga usted estar firme. De modo que usted puede estar siendo atacado por el enemigo, no hay respuesta de parte de Dios, no hay circunstancias que estén cambiando alrededor suyo, pero usted sigue confiado en que Dios lo ha dicho y que Dios es fiel y que su palabra es verdad y que no pasará. Y usted permanece en esa convicción. Y entonces al final mira la obra de Dios en su vida, porque usted decidió ser fiel. Entonces el apóstol entiende que hay un conflicto. Y ese conflicto tiene diferentes áreas o frentes. Uno de ellos es la confusión que causa que los creyentes sean desviados hacia una vida de pecado. Judas capítulo 1 en el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas revela que aún en su tiempo, en el siglo I, en el tiempo de la fundación, del establecimiento de la iglesia y de la doctrina cristiana, ya habían hombres levantados como instrumentos de parte del diablo para pervertir, para diluir, para confundir a los creyentes. Y entonces Judas les declara que hay ciertas personas que han entrado de una manera encubierta, haciéndose pasar como creyentes, haciéndose pasar como ministros, y que están metiendo herejías destructoras, están metiendo enseñanzas que no son bíblicas, aunque apoyadas en algunas escrituras, pero con una mala interpretación. Y entonces llega al punto en el cual dice: convierten en libertinaje la gracia. Hay una gran cantidad de iglesias modernas que se han equivocado en lo que es la gracia y piensan que la gracia es libertad para pecar. Como me dijo un pastor que le decía a un miembro de la iglesia: es que, pastor, yo ya entendí, la gracia es que yo peco y después me arrepiento. No, esa es una forma incorrecta de enfocar la gracia. La gracia sería primeramente vista de esta manera: me siento tentado para pecar,
pero recibo la ayuda de Dios y no caigo en la tentación. No es que peco y después me arrepiento. No. Ahora, es cierto que habiendo fallado, habiendo pecado, por causa de la gracia, Dios nos recibe si nuestro arrepentimiento es genuino. Pero cuando alguien ya se propone y se propone pecar abiertamente y después pedir perdón, ha convertido en libertinaje la gracia. En muchas iglesias modernas el libertinaje consiste en acomodarse al mundo, en hacer una cantidad de prácticas y de cosas que en realidad no agradan a Dios, como el apóstol Juan escribió acerca de hacerse amigo del mundo, pero va una tolerancia cada vez mayor, una imitación cada vez más grande, y entonces la gente termina sin saber cuál es el límite de lo que es vivir para Cristo, de lo que es seguir a Cristo, de lo que es negarse a sí mismo. Y entonces comenzamos a ser leudados, influenciados, afectados en nuestra forma de pensar, porque creemos que tenemos un entendimiento correcto de la gracia, pero ya el enemigo ha traído una desviación doctrinal. Por ejemplo, hubo un tiempo donde había una cosa con respecto a los tatuajes, hermano. Ay, hermano. Hubo otro mover con respecto a las colas de caballo. De que todos los hombres jóvenes querían andar ahí con su colita igual que Gareth Bale. Tal vez se veían más guapas así, con la colita hacia atrás. Una serie de cosas del mundo que oprimen a la iglesia y los creyentes se preguntan, ¿y por qué no podemos? Pues? Y se ponen a pensar, es que esto Dios no lo prohíbe, la Biblia no dice. Sí, claro, la Biblia no dice no fume. Pero si usted fuma, ¿qué le va a pasar? Está destruyendo su cuerpo. Amén. Hay un montón de cosas que la Biblia no dice. La marihuana ni existía, así que cualquiera puede decir que es cristiano marihuanero. Y puede argumentar con toda la verdad, mi Biblia no prohíbe el fumar marihuana. Porque la marihuana tiene nutrientes y elementos medicinales. Y la gente puede irse por ahí, hermano, hasta los más, que dijéramos, desviados y confundidos por el diablo, como este muchacho que está en una manifestación homosexual y llega el periodista y le dice, mira, le dice, yo quiero saber por qué estás protestando. No le dice, no quiero hablar con usted porque no quiero discutir. No, pero decime de qué se trata esta protesta. Vaya pues, le voy a decir en pocas palabras, le dice. De lo que se trata es que la iglesia cristiana evangélica tiene una actitud contraria a los homosexuales. Pero yo quiero mostrarles que se puede ser cristiano y homosexual y estamos aquí para proclamar y defender eso. ¿Y me puede dar algún texto bíblico?, le dice el entrevistador. No, le dice, porque usted me quiere hacer caer en una trampa y yo no quiero discutir con usted. No, pero solo uno, le dice. Si no te cito uno, yo les. Romanos capítulo 1. Ah, es que Romanos capítulo 1 ha sido mal interpretado, le dice. Porque no es pecado los que se echan con varones, sino que ayer era una costumbre de los judíos, echarse con varones, le dice el entrevistador, porque el hombre está tan atarantado que no sabe ni lo que habla. Y lo lleva entonces, bueno, le dice, ya que tú me quieres dar una interpretación sobre este texto, dame tú una explicación, le dice en la Biblia, sobre la actitud de Dios para con el pecado de homosexualidad. No es que Dios nunca dijo que el pecado que la homosexualidad era pecado. Ah, nunca dijo, le dice. Y mira, le dice, ¿y por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿No fue por la homosexualidad? No, le dice. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, le dijo. Y uno se queda, y este muchacho, aparte de que le ha quebrado la mano, ¿de cuál ha fumado? Para poder interpretar la palabra, usted tiene que nacer de nuevo. Pero luego estar en oración para poder recibir la revelación del Espíritu Santo. Y no salir con cualquier argumento, con cualquier interpretación. Porque como le dije, podemos ir desde los ejemplos que son bíblicos, desde los ejemplos que ocupan escrituras, que parece que así dice, hasta aquellos que son aberraciones. Y ese es el ambiente en que vivimos. Así que usted tiene que sacar esta conclusión. Necesito estar capacitado para contender ardientemente por la fe. No solamente porque hay quienes convierten en libertinaje la gracia, sino también Judas 1:18, porque van a haber burladores
que van a rechazar lo que creo. Me van a tratar de humillar por mi fe. Judas 1:18 dice, los que os decían, hablando acerca de los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si el creyente no está plantado en la palabra de Dios, los burladores lo van a derribar. Pero si el creyente sabe contender ardientemente por la fe, va a poner en su lugar a los burladores. Y les va a mostrar con las escrituras cuál va a ser el final de ellos y cuál va a ser el final de él. Porque esto, hermanos, es como el conflicto que tenemos con el diablo. Alguien de una manera muy sensata resumió el conflicto que hay con el diablo, cuando el diablo trae condenación, cuando el diablo trae pensamientos de incapacidad, cuando el diablo trae dudas a nosotros, y él dice de que hay que adoptar una actitud con el diablo que va como de esta manera. Si el diablo a usted le recuerda su pasado, recuérdele usted también el de él. A ver cómo sale. Porque él le puede decir, eras borracho, eras aquí, eras un arrastrado, un ladrón. Y usted le puede decir a él, te voy a recordar tu pasado si me estás sacando el mío. Eras el sello de la creación. Eras. Los instrumentos fueron preparados para ti. Así que este pastor decía, si el diablo le saca su pasado, sáquele usted también el suyo. Y si el diablo le quiere sacar el futuro hablándole de derrota, háblele usted del futuro de él. A ver cómo sale. Pero para que usted pueda hacer eso con el diablo, tiene que conocer la palabra, hermano. Si no, solo le va a decir, como dijo el pastor, como aquel chiste que contó el pastor, y no le va a decir nada. Tiene que tener algo que decirle. Tiene que conocer la palabra. Amén. Entonces lo mismo con los burladores. Le sale alguien ahí, ¿verdad? Con un comentario negativo, ridiculizándolo, ofendiéndolo, humillándolo por la fe. Creí que eras más inteligente. Mira qué tonto sos. Salen ofendiéndolo. Usted tiene que tener la palabra en su corazón para que lo que esté en su corazón salga por su boca. Y usted diga cosas como, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los necios dicen, porque no quieren reconocer la autoridad. Entonces el apóstol Judas está diciendo que es importantísimo aprender a contender ardientemente por la fe, no solamente por causa del conflicto que hay a nivel doctrinal de aquellos que convierten en libertinaje la gracia, sino también por causa de los burladores. Luego nosotros tenemos que ver a través de la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 14, que Dios nos revela a través del apóstol Pablo, y este es un aspecto que muchos creyentes no logran despertar o entender, comprender, que es lo que debería de causarles tener un anhelo por afirmarse en la palabra de Dios. Y dice Efesios capítulo 4, hablando acerca de los dones del ministerio a quienes Dios constituyó por medio de Jesucristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El creyente que no tiene convicciones estará en otra condición. El creyente que no puede contender ardientemente por su fe va a estar en otra condición, y probablemente esa condición es la que describe esta frase, niño fluctuante. ¿Y qué es un niño fluctuante? Es como cuando el niño dice, verde, verde. No, mejor rojo, rojo, rojo. No, mejor moradito. Y entonces llega grande y está, el combo número 6, por favor, 6. Espérese, mejor el 3. Va que el 3. Espérese, o el 1. Fluctuante, cambia. Y después de que han terminado la orden, les voy a repetir su orden para ver si está bien. No, espéreme, borre todo lo que le dijimos. Dios mío, ¿cómo sufre la gente que le atiende cuando usted está ordenando la comida? Entonces, es importante que el creyente crezca para no ser movido doctrinalmente. Y en el verso 15, Pablo escribió,
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Usted podría mentalizarse y enfocarse. Tengo la oportunidad de crecer en todo. Tengo la oportunidad por causa de la vida de crecer en el conocimiento de Dios, de crecer en la unción, de crecer en la comunión con Dios, de crecer en la revelación de Dios, de crecer financieramente, de crecer socialmente, de crecer en todas las áreas. Juan escribe eso en la tercera carta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tú, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan está enfocando prosperidad en lo físico, en lo material. Juan está hablando de salud, de fortaleza en lo físico. Y Juan está hablando acerca de la condición espiritual y del alma y de un crecimiento total. Y ese es el enfoque que todo creyente podría tener en su vida. Crecer en todo. Y terminemos con Colosenses 1:9. Muy interesante entender por la palabra de Dios que nosotros podemos estar llenos de conocimiento por un lado, pero por el otro lado podemos estar creciendo en el conocimiento. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Aparentemente hay una contradicción aquí. Estar llenos de conocimiento, dije, por un lado, pero por el otro lado, estar creciendo en el conocimiento. La misma escritura lo aclara. Veámoslo en Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire la frase, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, no basta solamente con conocer que la voluntad de Dios es salvación. Hay que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios completa en nuestra vida. Porque hay gente que solamente sabe de salvación con respecto a la entrada en la gloria, pero no saben nada sobre autoridad. No saben nada sobre provisión material. No saben nada sobre milagros de protección. No saben nada sobre la realidad del mover del Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que es importante que el creyente pueda estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios para poder andar como es digno de Él, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Pero luego agrega la otra frase que aparentemente es contradictoria, pero aquí mismo se aclara. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces yo entendí, o sea que yo puedo estar lleno del conocimiento de su voluntad. Entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. He abierto mis ojos, Dios se ha revelado a mi vida y a través de la palabra yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Prosperidad, victoria, libertad, alcanzar mis propósitos, ser un instrumento de Dios, ser un canal de bendición. Gracias por todos los amenes. Me están haciendo emocionarme para predicar. Pero por el otro lado, puedo crecer en el conocimiento de Él, porque nunca vamos a estar llenos del conocimiento de Él, sino que a través de la comunión es algo en lo que podemos estar creciendo continuamente. ¿Vio la diferencia? Una cosa es estar llenos del conocimiento de la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a favor mío? Yo puedo llegar a entender eso y estar lleno del conocimiento de su voluntad. Pero por el otro lado, debo de vivir creciendo en el conocimiento de Él, su carácter, su naturaleza, su presencia, su ministración a mi vida. Y eso es algo totalmente diferente. Yo puedo crecer en el conocimiento de Él, pero puedo alcanzar a estar lleno del conocimiento de su voluntad. Y estas claves, hermano, nos pueden ayudar para que nosotros podamos colocarnos en esa posición en la cual el apóstol Judas dijo de que pudiéramos contender ardientemente por la fe
una vez dada a los santos. De modo que en cualquier momento que un inconverso o un religioso le sale con una idea, como que le tocaron el switch, lo encendieron y ahora usted no se calla hasta que le demuestre con las escrituras lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien se emociona con poder hacer eso, hermano? Es posible, pero usted tiene que anhelarlo, tiene que procurarlo, sabiendo de que el principal beneficiado va a ser usted. Y luego aquellos con los que usted está en contacto. Pablo le dijo esto a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oramos. Padre, gracias, porque al meditar en tu palabra tú nos estableces. Es con tu palabra que tú nos afirmas. Pero Señor, necesitamos de... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero